Le damos la bienvenida, el buenos días, les saludamos desde los estudios de Radio Pichincha, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. ¿Cómo está, señor ministro? Bienvenido, buenos días. Primero, desearle éxitos en sus gestiones. El éxito de todo funcionario público es el éxito de la ciudadanía en general, esa por lo menos es nuestra visión. Ayer el presidente de la República ha hecho un primer anuncio y casi que ha marcado la cancha de lo que deberá ser la gestión del MIES, y es esto de que se debe depurar el registro de beneficiarios de bono de desarrollo humano. Primero esa pregunta, y antes sí quisiera saber cómo se da esta incorporación a través de este primer proceso de oxigenación del gabinete. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Siempre va a ser un gusto poder compartir con ustedes. Tuve la oportunidad en otro medio de comunicación con usted cuando fui asambleísta por mi provincia de la Suay, de efectivamente interactuar con ese respeto, con la altura que merece una entrevista entre los que yo entiendo e interpreto como verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y quienes hacemos el servicio público, así que siempre grato de poder compartir las veces que sean necesarias. Muchas gracias, Realmente ministro. estoy asumiendo el cargo, estamos aquí en el despacho ya del Ministerio de Inclusión Económica y Social, armando la estructura para tomar las determinaciones que requiere este gran proyecto de lo que yo le quiero denominar el Ecuador abrazando a la sociedad. Un abrazo real del encuentro a través del liderazgo del presidente Guillermo Lasso, y como usted bien manifiesta, una de las primeras directrices que se ha dado en este ámbito social es hacer una valoración a fondo de lo que sucede alrededor del bono de desarrollo humano y de los otros bonos también, porque creo que hay que tener una conciencia clara de que aquellas denuncias que se hacen tienen que tener algún fundamento, y eso es lo primero que vamos a empeñarnos ahora aquí a partir del día de hoy que hemos asumido el cargo del Ministerio de Inclusión Económica. Me refiero a que aquellas denuncias que muertos están cobrando el bono de desarrollo humano, que personas que no necesariamente son las adecuadas para poder recibir este esfuerzo institucional, estatal, ciudadano, porque es a partir de sus impuestos, los míos y de la gente que nos escucha, que entregamos para que estos sean redistribuidos. Entonces, por lo tanto, esa será una primera misión con un objetivo claro de trascender alrededor de esta propuesta social, con una consideración que es importante ponerla en el debate, Alexis. El hecho de que el presidente ha manifestado que no se retirará ni un solo centavo con respecto a las asignaciones para el ámbito social. Por lo tanto, lo que haremos es una determinación, una valoración de quiénes son los que requieren, y el excedente que puede existir se redistribuirá para el área de protección o inclusive de transferencia económica de nuevos actores, de nuevos ciudadanos que lamentablemente, producto de pospandemia, de crisis económica, se han ido incorporando en este país, pero que nuestro objetivo es disminuir con sostenibilidad en el futuro. Buenos días, ministro. El saludo a Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos. Usted está diciendo algo que justo yo le iba a preguntar, porque en una situación tan complicada como la que vivimos por efecto de la situación económica y la pandemia, uno entendería que en lugar de disminuir los beneficiarios de estos bonos, de estos recursos, debería ampliarse el espectro de beneficiarios, porque muchísima gente, la verdad que no tiene ni para llevar su comida a la casa cada día, vive del día a día, y eso se evidencia en las calles al salir y recorrer las ciudades con un gran nivel de mendicidad que podemos observar hoy. Es decir, esta depuración va a servir de oportunidad para dirigir estos recursos hacia otros sectores también. Se calcula, Alicenia, buenos días. Mire, se calcula efectivamente que podríamos bordear 1.400.000 ecuatorianos adicionales que se incorporarían en esta línea de la pobreza, a los cuales, reiterando ese concepto que quiero implementarlo como política de Estado, tenemos que como gobierno abrazarlos. Y en ese contexto, para nosotros es fundamental que ellos pasen también a formar parte de este aspecto. Hagamos una valoración en doble perspectiva. La primera, es indudable que uno necesita tener como objetivo macro líneas de políticas estructurales, no coyunturales. Aspiraría yo que esa realidad que usted y yo hemos analizado sea coyuntural, es decir, que avancemos al desarrollo y que mayormente la cantidad de gente que esté en esta línea, a la cual abrazamos como gobierno nacional, vaya saltando hacia la clase media productiva económicamente hablando.
¿Qué es lo que hemos dicho desde el gobierno del encuentro siempre? La mejor política social se llama empleo. Mientras nosotros generemos condiciones adecuadas en términos económicos para la generación de empleo, a través de los dos motores que sostienen la economía del país, el público y el privado, y logremos que la sociedad trascienda a esa condición de una sociedad de pleno empleo, esa es la mejor política social. Por lo tanto, aquellos ciudadanos que hoy están siendo beneficiados de este proceso de asistencia social por parte del gobierno, tienen que ser perentorio, es aspiracional, no es que es un tema que va a solucionarse mañana, porque ¿qué buscaríamos como sociedad? Que disminuyamos el número de la pobreza, pues eso es lo que objetivamente tenemos como conciencia. Sin embargo, hasta que existan esas condiciones, hay que generar las acciones adecuadas para, mediante los recursos existentes y los que tienen que gestionarse, porque aquí quiero hacerle un paréntesis adicional sobre mi forma de ver la administración pública. Yo he tenido la posibilidad de ser gerente de la empresa municipal de aseo de Cuenca, chiquitita por supuesto en cuanto a la magnitud presupuestaria de este ministerio, pero ahí también puse en práctica que yo gestioné recursos internacionales, recursos adicionales del sector privado que formó parte del presupuesto mientras fui gerente de la empresa. Como gobernador he hecho lo propio, dejé algunas acciones interactuadas entre el sector privado, el sector productivo, el sector público, acciones articuladas entre la Municipalidad de Cuenca y la Gobernación, es decir, mostrar esa articulación. Yo mencionaba en un medio de comunicación, colega de ustedes, que decía hace un momento, si es que se tratase de administrar lo que existe, el presidente no debería desgastarse poniendo ministros, debería contratar grandes contadores o economistas que hagan administración de lo que existe. El presidente, cuando nombra un ministro, nombra líderes y lideresas que efectivamente busquen alternativas de financiamiento. Y esa es mi misión. No voy a administrar lo que existe, porque para ello inclusive el personal existente dentro del ministerio puede hacerlo, y bien, hay que encontrar recursos alternativos. Y esos recursos alternativos están en la cooperación internacional. Hay que presentar proyectos sostenibles, proyectos de desarrollo social, y ahí ir ampliando permanentemente esa base social que tienen que incorporarse al abrazo del encuentro. Por lo tanto, mi misión está enfocada en estos puntos iniciales, en una depuración del registro. Tenemos que trabajar, por cierto, con el registro social, que también tiene su nueva directora nacional que fue posicionada el día de ayer, con quien de manera articulada tenemos que trabajar en un plan de acción que, dicho sea de plazo, tiene que estar invitándose permanentemente a ustedes, a los medios de comunicación, para que nos ayuden a difundir los hallazgos que vayamos encontrando, evaluarlos de manera conjunta, profundizarlos, efectivamente redireccionarlos por el beneficio de la gente. Pero téngalo por seguro que, en base a su pregunta, lo más importante es que se incorpore esta sociedad a este proceso de protección que tiene como misión el Ministerio de Inclusión Económica. Ministro, más allá del mismo bono, que ya es un proyecto de los más importantes y de los que más recursos requiere, hay otros que también tenía en marcha y sobre los cuales también trabaja el MIES, los centros infantiles del buen vivir y otros centros de atención social, algunos de ellos que se los montaba y se los mantenía en coordinación con algunos gobiernos locales descentralizados. ¿Cuáles son los proyectos con los que usted llega que va a reforzar de lo que fue parte de la campaña y los ofrecimientos de la candidatura del entonces aspirante a la presidencia, Guillermo Lasso? ¿Y cuál es el nivel de apertura que usted va a tener con los gobiernos locales, independientemente de las tendencias que tengan, para poder trabajar? Mire, qué coincidencia, su pregunta se convalida con algunas de las que me han hecho hoy día en los medios de comunicación y que me permiten gratamente mencionar y responder. Creo que lo fundamental, además, viniendo de un espacio de territorio como mi provincia de la Azuay, entendiendo claramente que no hay mayor pertenencia que los gobiernos autónomos descentralizados como gobiernos de cercanía. Son ellos los que específicamente en términos de conciencia cultural, geográfica, de mayor pertenencia cultural geográfica, pueden articular todo tipo de proyectos, no digamos los proyectos de carácter social, Alexis. Por lo tanto, ese será un enfoque fundamental. Segundo, usted mencionaba cuáles de los proyectos adicionales tienen que profundizarse. Mi antecesora planteó el proyecto de Ecuador Crece Sin Hambre.
porque creo que el presidente, cuando tuve la oportunidad de caminar con él en campaña electoral, habíamos visualizado temas muy críticos, muy neurálgicos con respecto a la situación social del Ecuador. Hay casos extremos en donde que un ecuatoriano se acuesta sin comer absolutamente nada. Por lo tanto, el enfoque no solamente de la transferencia económica tiene que ser fundamentado en mi proceso. Habrá el enfoque de los proyectos de protección. Y ahí es donde trabajaremos de manera conjunta con el sector privado para que se aporte, para que haya una conciencia social de reciprocidad con una sociedad que le ha dado todo. También trabajaremos, reiteraré una vez más, con los gobiernos de cooperación internacional, siempre ejemplarizado hechos que son significativos para el país. Hay un exalcalde a quien siempre le valoro, que no es de mi línea política, o en algún momento estuvo medianamente cerca, de hecho iba a ser candidato a vicepresidente con Guillermo en algún momento, pero que perteneció o pertenece al movimiento político Pachacuti, Auqui Tituaña, todos le conocemos. Creo que ha hecho un trabajo referencial de lo que es mirarle al mundo. Cuando él llegó a Cotacachi, vio que tenía un presupuesto reducido y entendió esto que le mencionaba a la colega periodista hace un rato. No venimos a administrar lo que existe. Hay que encontrar recursos y los recursos están en el mundo. Y ahí convalida los dos conceptos, las acciones de Auqui y lo dispuesto por Guillermo. Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Por lo tanto, Alexis, hay que trabajar en este ámbito, en el ámbito de la alimentación a la gente, en tener esa capacidad como Estado de proteger. Hay zonas neurálgicas del primer diagnóstico que hemos hecho, como la frontera norte, la zona de los pueblos en la frontera norte, que tienen enormes dificultades económicas, y ahí estaremos trabajando, y siempre abiertos, por supuesto, a la crítica, una crítica constructiva que le hace bien. Soy un hombre extremadamente respetuoso, y usted me conoce, perdóneme decirle, pero me conoce. Soy fe de aquello. La contrasto, por supuesto, si es que no la comparto, pero ese contrastar no significa enemistad. Yo creo que no podemos nunca más vivir en un país en el cual la adversidad se convierte en enemistad. No, podemos ser adversarios. Tengo un enorme número de adversarios probablemente, pero siempre mi gratificación en lo humano es tener mayor cantidad de amigos. Eso es lo más importante. Y así es que siempre abierto para que esas acciones que hoy empiezo a emprender aquí en el ministerio, sin descanso, sin miramiento. El presidente decía ayer, si es que ya terminan en la jornada y no se les ocurre algo más, rásquense la cabeza y vuélvanlo a pensar. Y es verdad, todo el tiempo he estado dándole vueltas desde que el presidente me invitó a ser parte, cómo desde este espacio puedo dejar huella, como ha sido mi característica, o por designación o por elección cuando le he servido o a mi provincia o al país. Y en esta ocasión no será la excepción. Y créame, Alexis, y querida colega periodista, Licenia, que vamos a continuar con mucha fuerza poniendo el empuje y sobre todo algo que ha caracterizado mi vida pública: ética, transparencia, integridad en la administración de los fondos públicos, que es de la sociedad. Lamentablemente tenemos un minuto más, ministro, porque tuvimos demoras en la conexión con usted, pero yo le quería preguntar qué va a pasar con esa serie de bonos que dejó como ofrecimiento el expresidente Lenín Moreno. ¿Ustedes lo van a retomar, los van a analizar o definitivamente esos no se van a cumplir? Mire, yo lo único que le puedo ratificar en este momento es que todo lo relacionado con los bonos es la prioridad número uno en un proceso de reingeniería total, institucional, social, de identificación. Ayer, luego de la posesión, mantuve una reunión con la nueva directora del Registro Social, una reunión informal en la cual manifestamos la urgencia, emergencia de trabajar en este aspecto. Así que en eso, téngalo por seguro de que entregaremos al país, a través del señor presidente, un informe adecuado de cómo va a ser el comportamiento relacionado con los bonos. Lo que sí tenga claro la sociedad y el país entero: no se tocará absolutamente nada de aquellas personas que son requirientes y que tienen efectivamente las condiciones para ser receptoras de ese abrazo del encuentro que he mencionado en esta entrevista.